Vamos a hablar hoy de hemograma, que es un tema, ¿verdad?, que siempre, como yo les digo, es solamente con la práctica. El hemograma es un estudio muy básico, ¿verdad?, que todos podemos tener acceso en cualquier lugar donde estemos, y que nos puede servir siempre, ¿verdad?, para evaluar el paciente y orientar en el diagnóstico, ¿verdad? O sea, es un estudio muy básico, ¿verdad?, que podemos tener acceso. El hemograma en pediatría tiene algunas diferencias, ¿verdad?, de lo que es en el adulto. ¿Y qué es lo que constituye el hemograma en nuestro organismo? Es un reflejo de lo que ocurre a nivel de la médula ósea. O sea, nos traduce a nivel periférico lo que ocurre a nivel medular. Como les digo, es un examen muy básico, ¿verdad?, asociado a un examen microscópico del frotis. Nos puede dar una idea de todo lo que ocurre con las tres series, ¿verdad?, del hemograma. Como les dije, ¿verdad?, en la edad pediátrica tenemos algunas variaciones en cuanto a lo que es el hemograma con respecto al adulto. Y son cambios fisiológicos, ¿verdad?, que se ven. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos cuando estudiamos el hemograma? En primer lugar, nos habla, ¿verdad?, de los glóbulos rojos en cifras de millones por ml. El dosaje de la hemoglobina, que se mide en gramos por decilitro, que es lo que nosotros tenemos en cuenta para hablar de anemia. Siempre hablamos de hemoglobina, ¿verdad?, no del recuento de glóbulos rojos en millones, sino que tenemos en cuenta el valor de la hemoglobina. El hematocrito, que siempre es correlativo, ¿verdad?, con la hemoglobina, ¿verdad?, generalmente el valor del hematocrito es 3 veces el valor de la hemoglobina. Los índices, ¿verdad?, hematimétricos, que son de suma importancia para que nosotros nos podamos orientar en el diagnóstico de las anemias, y que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El RDV doble, que son las siglas en inglés, que equivale al ADE o la amplitud de distribución eritrocitaria, lo que mide es la misocitosis, o sea, la variabilidad en cuanto al tamaño de los glóbulos rojos. El recuento de glóbulos blancos o leucocitos, ¿verdad?, que nos va a dar el valor absoluto, y dentro de los glóbulos blancos vamos a tener en cuenta la fórmula diferencial, que nos va a dar el porcentaje, el recuento de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, y el recuento de plaquetas. Estas tres series, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, son lo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando evaluamos un hemograma, ¿verdad?, para ver si tenemos alguna alteración aislada o es algo a nivel medular. Y esto siempre debe ir asociado, porque generalmente estos valores salen, ¿verdad?, ya directamente del contador electrónico. Y si hay alguna alteración, siempre deberíamos evaluar, ¿verdad?, con un frotis, o sea, el bioquímico debería evaluar si hay alguna alteración y corroborar también eso en cuanto a lo que sale del contador. Cuando hablamos de glóbulos rojos, sabemos que los glóbulos rojos son responsables del transporte de oxígeno a los diferentes órganos y mantienen la oxigenación adecuada y el transporte también del anhídrido carbónico de los tejidos a los pulmones. Dentro de los glóbulos rojos, tener en cuenta, ¿verdad?, que son los elementos más abundantes a nivel sanguíneo, y que la vida media de los glóbulos rojos es de 120 días. Y esto se observa a nivel, ¿verdad?, del frotis de sangre periférica como células circulares que tienen una coloración central, que es el halo claro característico de los glóbulos rojos. Bueno, cuando hablamos de los valores normales de un hemograma en pediatría, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos valores que son considerados normales, y de ahí otra vez consideramos cuál es el límite inferior a partir de los cuales nosotros vamos a considerar que hay anemia en pediatría. El recién nacido característicamente tiene un recuento de glóbulos rojos y de hemoglobina alto, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Sabemos que el recién nacido, o sea, cuando nace, está sometido a altas concentraciones de oxígeno. Entonces normalmente tiene una hemoglobina alta al nacer, que se considera que tiene valores que varían entre 16 más menos 3. Por eso es que un recién nacido, para hablar de anemia, la cifra debe ser menor a 14, ¿verdad? No es como en el resto de los niños o de los adultos, ¿verdad?, que es una cifra mucho más baja. O sea, para hablar de anemia en un recién nacido, la cifra debe ser menor a 14. Como les digo, ¿verdad?, el recién nacido está sometida a altas concentraciones de oxígeno.
Entonces eso hace como que haya un freno a nivel de la eritropoyesis, ¿verdad? Entonces gradativamente va cayendo ese nivel de hemoglobina. ¿Por qué? Porque el organismo no necesita oxígeno. Entonces hay como un freno a nivel medular y hace que haya una caída gradual de la hemoglobina que llega a su límite inferior alrededor de los 2 a 3 meses, que es el punto que se va a considerar como la anemia fisiológica, ¿verdad? En ese punto llega a un límite que se habla que puede caer hasta 9.5 la hemoglobina, y ahí cuando cae es como que hay hipoxia otra vez y comienza otra vez a haber eritropoyesis por la hipoxia tisular, que es el principal mecanismo que va a estar implicado en la eritropoyesis. Por eso es que se habla que a nivel de los 3 meses la hemoglobina cae, ¿verdad? Porque es la época de la anemia fisiológica. Cuando ocurre esto, entonces hay hipoxia, hay otra vez estímulo en la eritropoyetina y comienza otra vez a haber estimulación en la eritropoyesis. A partir de esa edad, otra vez los niveles de hemoglobina aumentan nuevamente y se considera que el valor normal de la hemoglobina es alrededor de 12 más o menos 1. Entonces se habla de que hay anemia por debajo de 11, y de 1 a 12 años ya se habla que el límite inferior es a partir de 12. En la adolescencia comienza a haber diferencias entre el sexo masculino y femenino por el estímulo hormonal de los varones, ¿verdad? Por la producción de andrógenos, que eso hace que haya una diferencia de 1 a 2 gramos entre el sexo masculino con respecto al femenino. Por eso que tenemos esa variabilidad, ¿verdad? De que la mujer tiene una hemoglobina alrededor de 14 y el varón de 15 más o menos 2. Y asimismo también el límite inferior para hablar de anemia, en la mujer no embarazada el límite es de 12 y en el varón a partir de 13. Que son variabilidades entonces por la diferencia de sexo y por la parte hormonal. Esto es lo que les dije, ahora la cifra de eritrocitos que se mide en millones por microlitro, pero lo que a nosotros nos interesa siempre para saber es el nivel de hemoglobina y hematocrito, porque en base a eso nosotros vamos después a hablar si hay anemia o no en el paciente. Entonces ven como el sexo masculino tiene un nivel un poco más alto que el sexo femenino, ¿verdad? 14 a 17 y la mujer de 12 a 15. Y como les dije, el hematocrito siempre es correlativo, ¿verdad? Con respecto a la hemoglobina, una cifra alrededor de 3 veces superior, ¿verdad? Hay veces que recibimos hemogramas en donde tenemos de repente, por ejemplo, una hemoglobina de 10 y el hematocrito nos habla que está 25. Está mal, algo no está bien, ¿verdad? O está mal informado o algo, ¿verdad? Porque eso siempre es correlativo, ¿verdad? Va de la mano, o sea, la hemoglobina con el hematocrito. Cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de los índices hematimétricos, no sé si ustedes se recuerdan, son diferentes nuestros valores a los del adulto. De estos índices, el más importante es el volumen corpuscular medio, porque en base a eso después nosotros vamos a clasificar morfológicamente las anemias. ¿Qué es lo que mide el volumen corpuscular medio? El tamaño de los glóbulos rojos. Así como el recién nacido tiene una hemoglobina más elevada, también el tamaño de los glóbulos rojos es mayor. O sea, normalmente un recién nacido tiene una hemoglobina alta y tiene unos índices aumentados. O sea, los glóbulos rojos del recién nacido son de mayor tamaño. Se liberan en forma más precozmente a nivel medular y por lo tanto tienen un aspecto macrocítico. Entonces ustedes ven, para que en el recién nacido el BCM está alrededor de 100, como si fuese una anemia macrocítica, o sea, una macrocitosis, que es normal del recién nacido. Entonces, así como dijimos que tiene una hemoglobina alta, tiene un BCM alto. Y esto, así mismo como va cayendo el nivel de hemoglobina, va cayendo también el volumen corpuscular medio a lo largo del tiempo. Así que tenemos que, dijimos que alrededor de los 3 meses tenemos la anemia fisiológica. Y ven que el BCM está alrededor de 90. Cuando ustedes se acuerdan del adulto, ¿verdad? El adulto tiene en torno de 85 a 90, un BCM, ¿verdad? Y eso va cayendo gradativamente hasta llegar a lo que corresponde al niño. El niño en el menor de 1 año tiene alrededor de 70, 75, ese es el BCM normal de un niño. Ahí vemos de 1 a 12 años, 85, y después ya cuando llegamos a la adolescencia ya tiene el valor de un adulto. El HCM lo que mide es la concentración de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Y también tenemos valores que están un poquito alterados en el recién nacido, o sea,
Después esto va cayendo gradativamente hasta llegar alrededor de 27 más o menos, y en el adulto se mantiene alrededor de 30. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media está en torno del 33. Cuando ustedes ven en los hemogramas mismos acá del hospital regional, ¿verdad?, que salen del contador electrónico, van a encontrar este RDB-, que estas son las siglas en inglés, y lo que mide es la amplitud de distribución del tamaño de los eritrocitos. Es un valor más que nos sirve también para diferenciar después las anemias, ¿verdad?, como causa probable. Y se mide en porcentaje. El valor normal está entre 11,5 a 14,5%. O sea, lo que mide, entonces, como les digo, es la variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos. En español sería lo que es la amplitud de distribución eritrocitaria del AB. Bueno, casi siempre cuando hablamos de hemograma y sobre todo para el estudio de las anemias, ¿verdad?, es muy importante el recuento de reticulocitos. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de eritropoiesis y vemos los diferentes estadios, tenemos el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el ortocromático, hasta que se expulsa el núcleo y tenemos restos de ARN, que es lo que va a ser el equivalente al reticulocito. El reticulocito, o sea, es ya la última célula cuando ya perdió el núcleo y tiene esos restos de RNA. Y se colorean con una tinción especial, que es el azul de Crecil, y lo que nos va a dar esto es la respuesta medular. Es decir, si nuestra médula está produciendo o no glóbulos rojos. El recuento normal de reticulocitos se mide en porcentaje y el valor normal es entre 0,5 y 1,5%. Entonces, cuando nosotros pedimos reticulocitos, esto es una tinción especial, no se informa con el hemograma, porque requiere otra tinción, como les digo, y lo que se cuenta son 100 células y en base a eso se hace el porcentaje de reticulocitos. Como siempre, en el recién nacido, podemos tener reticulocitos aumentados sin que esto implique algo patológico. Por eso es que se considera que en el recién nacido el valor normal puede ser entre 4 hasta 6%. Pero si nosotros tenemos en otro contexto, eso ya va a equivaler a que hay una hemólisis, una hemorragia o algo, porque está un valor aumentado. Pero el recién nacido puede tener ese valor fuera de lo normal. Cuando es que nosotros tenemos reticulocitos aumentados o tenemos respuesta medular, ya sean las anemias hemolíticas o cuando hay una hemorragia aguda que requiere, ¿verdad?, una respuesta de la médula para paliar esa anemia. Bueno, esto es lo que les dije, ¿verdad?, el RDB o AB, lo que mide es la distribución del tamaño de los eritrocitos, el coeficiente de variación, y está dado un porcentaje, el valor normal que ya les había dado. Y sirve para diferenciar sobre todo cuando tenemos anemias hipocrómicas microcíclicas, ¿verdad?, que vamos a saber si es causa por ferropenia o enfermedades crónicas o en hemoglobinopatías. Bueno, esto es para que ustedes puedan ver cómo con los valores que tienen el hemograma ustedes ya pueden orientarse también, ¿verdad? Teniendo en cuenta el BCM y el RDB-. Si el BCM está bajo, ¿verdad?, que es propio de las anemias hipocrómicas microcíclicas, que característicamente tenemos dentro, o como ejemplo las anemias ferropénicas, tenemos el BCM bajo y RDB aumentada. ¿Por qué? Porque en las anemias ferropénicas hay mucha variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos. En cambio, en las otras anemias, que también son causas de anemias hipocrómicas microcíclicas, como por ejemplo la talasemia, el RDB es normal, y en las anemias de enfermedades crónicas puede estar aumentado también y el BCM puede estar normal o disminuido. O sea, es un parámetro más que tenemos como ayuda, ¿verdad?, para orientarnos en la causa probable de nuestra anemia cuando estudiamos anemias. Las otras células, ¿verdad?, que también forman parte del hemograma son los glóbulos blancos o los leucocitos, ¿verdad?, que sabemos que sirven como una defensa en el organismo. Así como tenemos variabilidad en los glóbulos rojos, también en los glóbulos blancos tenemos variabilidad en la edad pediátrica. Esto para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el adulto tiene predominio característicamente de neutrófilos en nuestra fórmula, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de glóbulos blancos, siempre predominan los neutrófilos. En cambio, en la edad pediátrica tenemos variabilidad en las diferentes edades. El RN nuevamente tiene una característica especial, y yo siempre les digo que el nacimiento es un estrés para el niño, ¿verdad? El recién nacido nace y se somete a un
entramos a un mundo nuevo, eso representa un estrés. ¿Y qué pasa? Hay una movilización del pool marginal, hay liberación de elementos jóvenes por todo ese estrés, y el recién nacido tiene una leucocitosis que no es patológica, ¿verdad? Se describe que podemos tener en las primeras 72 horas de vida hasta 30.000 de glóbulos blancos sin que eso sea algo que sea una infección o algo. O sea, siempre y cuando esté dentro del contexto clínico. Por supuesto que si tenemos un recién nacido que nació, no sé, en la casa, con parto domiciliario, está con fiebre y tiene leucocitosis, bueno, ahí vamos a interpretar diferente. Pero muchas veces se le hace de rutina a un recién nacido y encontramos una leucocitosis. Eso es normal del recién nacido. Y la primera semana de vida tiene, como ven, predominio todavía de neutrófilos. O sea, hay leucocitosis, acá hablan 18.000, pero se describe que en las primeras 72 horas de vida hasta 30.000 podemos tener, y con predominio de neutrófilos. Eso va cayendo gradualmente en la primera semana de vida. Ustedes ya ven que ahí en la primera semana baja a 12.000, y ya ven también que los neutrófilos van bajando gradualmente, y a partir del mes de vida ya tenemos el valor normal de leucocitos y comienza a haber la linfocitosis, que es característica del niño, ¿verdad? Muchas veces nos envían incluso para evaluar pacientes pediátricos porque tienen una linfocitosis. La linfocitosis es característica de la edad pediátrica y eso persiste hasta alrededor de los 4 años de vida. O sea, así como tenemos en el adulto que hay predominio de neutro, en el niño tenemos predominio de linfo. Y eso está en torno del 60%. Ustedes ven que acá tienen 56, 60, 61, hasta llegar a los 4 años que ustedes tienen lo que se conoce como la fórmula repartida. O sea, tiene mitad neutro y mitad linfocitos. A partir de los 6 años comienza a haber la neutrofilia o el predominio de neutrófilos, que ya es característico y lo que va a permanecer después en la vida adulta. ¿Sí? En cuanto a las otras células, tipo monocitos, eosinófilos y basófilos, eso no sufre variabilidad. La cifra de eosinófilos, ¿verdad?, es alrededor de hasta el 6%, monocitos 1 a 10, y basófilos, que son las células menos frecuentes que tenemos, del 0 a 1%. O sea, eso no hay variabilidad. Lo que sí tienen que recordar es que sí tenemos en el niño predominio de linfocitos, y sí que eso implique patología o algo alterado. Bueno, la misma cosa muchas veces te van a leer en los libros, ¿verdad? Hay variabilidad en cuanto al valor normal. Algunos libros hablan que a partir de 5.000 es normal y otros a partir de 4.000. Tenemos más o menos entre 4 hasta 10.000, 11.000 es el valor normal de leucocitos. Y otra vez siempre tener en cuenta el porcentaje de la fórmula, ¿verdad? Como les dije, dentro de los leucocitos tenemos la cifra de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos y basófilos, monocitos. Ahí tienen el porcentaje de neutrófilos, ¿verdad?, entre 40 y 75%. Y siempre nosotros tenemos que tener en cuenta el porcentaje, el valor absoluto. Eso se hace siempre en base a regla de 3. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, 5.000 de glóbulos blancos, eso equivale al 100%, ¿verdad? Y de ahí vamos a sacar el valor absoluto, por ejemplo, de neutrófilos, para ver si hay neutropenia o no. Entonces, en regla de 3, si tenemos 5.000 de neutrófilos y tenemos, por ejemplo, 20% nomás de neutrófilos, y hacemos 20 por 5, va a dar 1.000 de neutrófilos en valor absoluto, porque es regla de 3. O sea, siempre les insisto que se fijen, ¿verdad?, porque muchas veces miran que está normal el valor de leucocitos, pero a veces hay neutropenia, y eso es un dato de valor, sobre todo cuando estamos pensando en alguna patología a nivel medular. Ahí tienen la cifra de linfocitos, como les dije, eosinófilos de 1 a 6%, monocitos de 1 a 10 y basófilos 0 a 1, eso no tiene variabilidad. Bueno, cuando ustedes recuerdan, ¿verdad?, lo que es toda la producción a nivel de la médula, los neutrófilos derivan, ¿verdad?, de la serie blanca, y son ya los maduros. Y recuerden que también podemos tener los precursores, ¿verdad? Normalmente los precursores de los neutrófilos no aparecen a nivel, ¿verdad?, de la sangre periférica, excepto en algunos casos, ya sea una leucemia, una infección grave bacteriana, ¿verdad?, que aparece en formas inmaduras, ¿verdad?, como una forma de paliar la médula, el proceso infeccioso, ¿verdad?, se libera formas inmaduras, que es lo que vamos a conocer como desvío escalonado izquierdo, o en algunos casos incluso
llegando a lo que se conoce como reacción leucemoide. Recuerden que los neutrófilos funcionan como un órgano de defensa ante las infecciones bacterianas, sobre todo. Cuando hay disminución del recuento de neutrófilos, hablamos de que hay neutropenia, y esto se clasifica otra vez en neutropenia leve, moderada a severa según el recuento absoluto. Como les dije, el hemograma les va a informar en porcentaje, pero cuando nosotros necesitamos saber si hay una neutropenia, necesitamos saber el recuento absoluto. Esto sobre todo es importante cuando estamos en pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes que están en quimioterapia o alguna infección severa, ¿verdad? Se habla de neutropenia leve cuando el recuento absoluto de neutrófilos está en torno de 1500 a 1000, moderada entre 1000 a 500, severa cuando hay menor a 500, y se habla de agranulocitosis cuando el recuento absoluto es menor a 200. O sea, ahí prácticamente está sin defensa, o sea, ahí generalmente no tiene nada de neutrófilos para hablar de agranulocitosis. ¿Cuáles serían las causas para hablar de neutropenia? Generalmente son las causas infecciosas, ¿verdad? En primer lugar, si bien nosotros sabemos o asociamos generalmente las infecciones bacterianas con neutrofilia, pero las infecciones bacterianas graves pueden dar neutropenia. ¿Por qué? Porque hay como un consumo, ¿verdad?, de todos los elementos sanguíneos, y eso hace que en las infecciones graves pueda haber un descenso. Tenemos leucopenia con neutropenia. Por ejemplo, en el caso de la sepsis grave, ¿verdad? Característicamente en las infecciones virales lo que tenemos es una linfocitosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que está asociado a las infecciones por virus, y eso hace que haya una neutropenia relativa. O sea, no es que el organismo dejó de producir, ¿verdad?, glóbulos blancos y neutrófilos, sino que como el virus generalmente se asocia a una linfocitosis, y eso hace que haya un descenso de los neutrófilos en la fórmula. Característicamente las infecciones virales que producen eso serían el síndrome de mononucleosis, ¿verdad?, ya sea síndrome de adenovirus o Epstein-Barr, hepatitis, sarampión, influenza, rubeola, el dengue, ¿verdad?, que es algo muy característico en lo que es el hemograma. Otras infecciones también, como la leishmaniasis, también puede producir, ¿verdad?, neutropenia. El uso de drogas está muy relacionado, o sea, de medicamentos, es una de las causas más frecuentes con el descenso de los neutrófilos, ¿verdad? Dentro de los más comunes tenemos el uso de los analgésicos, ¿verdad?, como la dipirona. La dipirona es un medicamento que está asociado muy frecuentemente al descenso de los neutrófilos, ¿verdad?, incluso asociados a las aplasias de médula por medicamentos, ¿verdad? Todo el grupo de AINES, ¿verdad? Incluso hay gente que consume de forma muy rutinaria, por ejemplo, AINES, ya sea diclofenac, ibuprofeno, ¿verdad?, que pueden producir descenso o pueden incluso dar una aplasia medular. Las sulfas, antibióticos, ¿verdad?, también se relacionan. Radiaciones en general, de repente un paciente que es sometido a radioterapia. ¿Por qué? Porque eso no solamente afecta al órgano, digamos, que se quiere irradiar, sino que también da una afectación a nivel medular que puede producir disminución en la producción de los neutrófilos. Las enfermedades hematológicas que infiltran la médula ósea, ya sean leucemias, aplasias, que alteran a nivel medular, y eso hace que pueda haber una disminución de los neutrófilos. Otras enfermedades, el hiperestremismo. El hiperestremismo se refiere cuando hay un aumento del tamaño del vaso, ¿verdad? Recuerden que el vaso es un órgano que todos tenemos y que normalmente se encuentra por debajo de las costillas, o sea, normalmente no es palpable. En algunas enfermedades que tienen un vaso grande, eso hace como un secuestro, se llama. ¿Qué significa eso? Que acumula mayor volumen de sangre y puede producir descenso de los glóbulos blancos, de los neutrófilos e incluso de la hemoglobina y de las plaquetas. Enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad de depósito que también se asocia con esplenomegalia y produce también descenso de los neutrófilos. Neutrofilia sería lo contrario, es cuando hay un aumento, ¿verdad?, de los neutrófilos, y se habla que hay neutrofilia cuando hay un valor absoluto mayor a 8.000. Dijimos neutropenia menor de 1.500 y neutrofilia mayor a 8.000 en valor absoluto. ¿Cuáles podrían ser las causas? Aumento de la producción medular, como las enfermedades mieloproliferativas, es decir, cuando hay enfermedades hematológicas como la leucemia mieloide crónica, los enfermedades mieloide clásicos,
aumento reaccional por procesos infecciosos o inflamatorios, ¿verdad? Es muy característico en todos los cuadros bacterianos, sobre todo que tengamos un aumento de los leucocitos a predominio de neutrofilia. Y existen otras situaciones como por ejemplo cuando hay necrosis tisular en los grandes quemados, hay una liberación también del pool marginal en los casos por ejemplo del uso de corticoides, del uso de medicamentos como el corticoide. Cuando ustedes usan, ¿verdad? Por ejemplo, en dosis alta y le hacen un hemograma, a menudo van a encontrar una leucocitosis con neutrofilia y muchas veces incluso le dan antibióticos sin necesidad porque eso es una respuesta del medicamento, ¿verdad? El corticoide hace que se libere el pool marginal y hace una leucocitosis con neutrofilia que se ve generalmente después de la primera semana del uso. Redistribución del compartimiento marginal en casos, por ejemplo, de estrés, ejercicios intensos, ¿verdad? Los grandes quemados, accidentes, todo esto puede también desencadenar una leucocitosis con neutrofilia. Las otras células de la sangre, ¿verdad? Que dijimos que son predominantes en el niño son los linfocitos. Y característicamente cuando nosotros vemos en pediatría, las infecciones más frecuentes en los niños del día a día son las infecciones virales, ¿verdad? Yo siempre les digo no se apresuren en darle antibióticos porque generalmente en la evolución del niño, cuando aparece con un cuadro infeccioso, casi siempre es un virus, ¿verdad? Y a veces los padres dicen otro virus, ¿verdad? Pero bueno, es muy frecuente en el niño y tenemos de todo tipo de virus. Y estos generalmente causan linfocitosis, ¿verdad? Ya hablamos que el niño de por sí tiene un predominio de linfocitos, ¿verdad? Que se mantiene alrededor del 50, 60, a 70% de repente. Y en el caso que hay estos procesos como mononucleosis, citomegalia, Epstein-Barr, hepatitis, influenza, podemos tener un aumento incluso que llega al 80% generalmente, ¿verdad? Existen también algunas infecciones bacterianas que pueden asociarse a linfocitosis. Característicamente entre ellas es la coqueluche, ¿verdad? Que es una enfermedad que vemos poco. ¿Por qué? Porque está dentro del esquema de vacunación. O sea, nosotros vacunamos contra la coqueluche, entonces normalmente no deberíamos tener, pero cada tanto aparecen infecciones con mucha coqueluche que da una leucocitosis con predominio de linfo. Da como una reacción leucemoide, incluso muchas veces nos llaman para interconsulta. ¿Por qué? Porque tiene 30.000, 40.000 blancos a predominio de linfo. Pero correlacionando con el cuadro clínico es lo que se suele ver. Y tenemos otras causas como la enfermedad de Addison, toxo, hematológicas, la leucemia linfoblástica aguda, crónica, y otras enfermedades que también pueden dar linfocitosis. Lo contrario sería ya cuando hay descenso del recuento de linfocitos, podemos tener cuando hay tratamiento con quimio o radio, que ahí tenemos descenso de todas las series generalmente, no solamente de linfocitos, también de los neutrófilos, como dijimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la radiación o la quimio afecta a nivel medular y hace que haya una disminución de todos los elementos sanguíneos. Generalmente eso es efecto transitorio mientras dure el efecto de la quimioterapia o de la radioterapia. El uso de corticoides, como les dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce una neutrofilia relativa y eso hace que haya descenso de los linfocitos. El linfoma de Hodgkin, las infecciones, por ejemplo, como el virus del HIV, ¿verdad? Que característicamente produce también disminución de los linfocitos. Otra de las células sanguíneas que solemos tener alteradas o que podemos siempre evaluar y que son, digamos, sugerentes de alguna enfermedad y que tenemos que evaluar es el recuento de eosinófilos a nivel sanguíneo. Hablamos también que puede haber eosinofilia leve, moderada y severa según el valor absoluto de eosinófilos. Dijimos que en porcentaje eso está entre 1 a 6% del recuento total de glóbulos blancos. O sea, vamos a suponer que si tenemos 5.000 de glóbulos blancos y nos informan 5% de eosinófilos, eso equivale a 5 por 5, 250, ¿verdad? O sea, no tenemos el valor normal. Hablamos que hay eosinofilia leve, entre 400 a 1500 en valor absoluto, moderada 1500 a 5000 y severa mayor a 5000. ¿Cuáles suelen ser las causas de eosinofilia? Tenemos causas primarias, que serían las causas medulares, o sea, enfermedades de la médula como los síndromes mieloproliferativos,
y el síndrome de hipereosinofilia, ¿verdad? Que es una entidad rara, pero que se ve cada tanto, ¿verdad? Y las causas secundarias que son lo que vemos en el día a día. Y entre ellos siempre se describen las causas alérgicas, ya sea asma, rinitis, dermatitis atópica, alergia al leche de vaca, o sea, las diferentes formas de cuadros alérgicos que pueden tener eosinofilia. Y las parasitosis, que son muy frecuentes en nuestro medio. Y entre las parasitosis, las que dan característicamente eosinofilia son la toxopariasis y el estrongiloides. Son los que dan un recuento más elevado de eosinófilos. En estos días tuvimos incluso una paciente internada que vino con 40.000 de blancos, ¿verdad? Y cuando uno miraba la fórmula, era predominio de eosinófilos, tenía 70% de eosinófilos. Del total de blancos, era todo por eosinófilos, ¿verdad? Entonces, es una forma también ya de que nos oriente hacia un diagnóstico probable. Otras enfermedades también se describe, ¿verdad?, que podemos tener eosinofilia por hipersensibilidad a drogas como las sulfas, la aspirina, la penicilina. Y otras enfermedades como linfoma, característicamente el linfoma de Hodgkin se ve asociado también a la eosinofilia. Bueno, esto ya les dije, ¿verdad? Algo que a veces les asusta, ¿verdad?, cuando ven la que se conoce como la reacción leucemoide. La reacción leucemoide es un aumento de la cifra de glóbulos blancos que simula una leucemia. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos aumentan a cifras muy elevadas, generalmente están hasta 50.000, o sea, no llega a pasar esa cifra, ¿verdad? Y aparte del aumento de glóbulos blancos, hay presencia de formas inmaduras de la serie blanca que aparecen en sangre periférica. Y llama la atención porque de repente informan 40.000 blancos y aparecen mielocitos, neutrófilos encallados, incluso hasta blastos pueden aparecer. Por eso es que se habla de reacción leucemoide, porque simula un cuadro leucémico. Y generalmente está asociado a infecciones graves, o sea, infecciones bacterianas graves. Es mucho más frecuente, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down. Pero nosotros vemos en pacientes sépticos, neumonías graves, ¿verdad?, que aparecen con reacción leucemoide. O sea, se llama esto entonces cuando hay aumento de los glóbulos blancos, generalmente no superan los 50.000 y aparecen formas inmaduras. ¿Cómo nosotros diferenciamos esto de una leucemia? En la leucemia, aparte del aumento de los glóbulos blancos, suele haber plaquetopenia, suele haber anemia y generalmente hay lo que se conoce como hiato leucémico. ¿Qué es el hiato leucémico? Cuando se acuerdan, ¿verdad?, de las diferentes etapas hasta llegar al neutrófilo, tenemos callado, metamelocitos, mielocitos, ¿verdad?, hasta llegar al mieloblasto. Entonces, en el caso de la reacción leucemoide aparecen todas esas formas inmaduras y en la leucemia no aparecen eso. Tenemos blastos y tenemos ya las formas maduras. Entonces, por eso se habla de hiato leucémico, porque no tenemos todos los estadios de maduración. Y como les digo, aparte está asociado a plaquetas bajas, hemoglobina baja, etc. En cambio, en la reacción leucemoide tenemos la leucocitosis, formas inmaduras, la hemoglobina puede estar un poco disminuida según la infección, pero las plaquetas suelen estar normales. Recuerden siempre que ustedes van a evaluar el hemograma junto con el cuadro clínico y el examen físico. Nunca yo voy a evaluar un análisis de sangre en forma aislada, ¿verdad?, que es lo que nuestra gente siempre nos quiere dar. Mira con mi hemograma cómo está, ¿verdad? Eso es un estudio que es auxiliar y que siempre tiene que ir de la mano con el examen, o sea, la historia y el examen físico, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender el contexto en el que está, ¿verdad? Porque a veces nos dan para evaluar y vos no sabes ni de quién es, qué edad tiene. Puedes decirle, no, tiene linfocitosis, pues una LLC, o sea, hay cosas que están alteradas y dependen mucho de la edad del paciente y del cuadro clínico. Entonces es súper importante que evalúen siempre eso. Eso es lo que les dije, ¿verdad? Una de las causas más frecuentes son las causas infecciosas bacterianas, donde está involucrado el estáfilo o el estrepto, inflamatorias, y también puede verse en el síndrome de Down, insuficiencia hepática, acidosis, etc. En estos días justo me llamaron también para ver un paciente, por ejemplo, acá en la terapia, un niño, una neumonía grave con derrame pleural. Me dice, doctora, queremos que veamos, el hemograma ingresó con 25.000 blancos, 90% de neutrófilo. O sea, eso va con el cuadro, ¿verdad? Cuando usted tiene una infección grave, hay una leucocitosis
leucocitosis con neutrofilia. Y el paciente un día, el segundo día subió a 30.000, al tercer día estaba en 40.000 su blanco, pero siempre con predominio de neutrófilo. Eso es lo que se conoce como reacción leucemoide. El recuento de blanco muy elevado asociado a una infección bacteriana. Y cuando yo le digo por qué quieren que le evalúe y por los blancos altos. Y eso es una reacción leucemoide. Su infección está controlada, ¿verdad? Y sí, sigue teniendo fiebre. Y bueno, el tema es la infección, ¿verdad? No voy a pensar en una leucemia que tiene 95% de neutrófilos, ¿verdad? A mí me tiene que llamar la atención si yo tengo una leucocitosis con linfocitosis para pensar en una leucemia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, lo característico de la infección bacteriana es que tenga neutrofilia. O sea, ahí no hay problema. Y las últimas células de la sangre, ¿verdad? Que serían las plaquetas, que las plaquetas son las únicas células que no sufren variabilidad en toda la vida. O sea, el recuento es exactamente igual desde que uno nace hasta que muere. Y se habla que la cifra varía entre 150 a 450.000, algunos hablan hasta 400, pero hasta 450 también se considera normal. Cuando recuerdan, las plaquetas son parte de la hemostasia primaria, son las que van a formar el tapón hemostático inicial, ¿verdad? El coágulo inicial hasta que entren los otros factores de coagulación. Y podemos tener, así como tenemos alteraciones en los neutrófilos y en los glóbulos rojos, podemos tener alteraciones en las plaquetas disminuidas o aumentadas. Hablamos que hay plaquetopenia cuando el recuento absoluto de plaquetas está, hoy en día se habla que tiene que estar por debajo de 100.000 para que yo considere que hay plaquetopenia. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Podemos tener disminución en la producción cuando hay un problema a nivel molecular, ya sea una aplasia, una leucemia, quimio, radio. Como les dije, hay medicamentos que están asociados a una disminución en la producción medular. Eritropoyesis ineficaz, como la anemia megaloblástica, que el déficit de óxido ácido fólico afecta a toda la producción medular. Aumento en la destrucción, que es lo que vemos muy frecuentemente también en el día a día, ¿verdad? En que las plaquetas están disminuidas por causas inmunológicas, como por ejemplo la PTI, que es la púrpura trombocitopénica inmune mediada, que es lo que vemos muy frecuentemente en pediatría, como causa de plaquetopenia. Uso de medicamentos que también, ¿verdad?, pueden disminuir el recuento de plaquetas, como la aspirina, por ejemplo, que es un medicamento que nuestra gente consume muy frecuentemente. Y infecciones virales como la hepatitis C, el HIV, que también se asocian a plaquetopenia. Causas no inmunológicas como la púrpura trombocitopénica trombofática, el síndrome urémico hemolítico, una coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Y en el caso de otras causas como el hiperesplenismo, que les dije, cuando el vaso aumenta de tamaño y hace como un secuestro sanguíneo y hace que disminuyan todos los elementos de la sangre. Cuando hay transfusiones masivas, es decir, cuando un paciente sangró mucho y se le hizo varias transfusiones, por ejemplo, eso también está asociado a plaquetopenia. Y otra causa que muchas veces les llama la atención es el aumento de las plaquetas, el valor absoluto, ¿verdad? Y una de las primeras causas de plaquetosis que tenemos, incluso a veces llegan a valores, a cifras de 1 millón de plaquetas, está asociada al déficit de hierro. La anemia ferropénica característicamente está asociada a plaquetosis. No se sabe muy bien el mecanismo, ¿verdad?, en el que está implicado, pero vemos que hay una hemoglobina baja y hay plaquetas aumentadas, ¿verdad? Entonces, muchas veces se asustan por ese recuento de plaquetas aumentados, pero no se asocia a ningún riesgo, digamos, de trombosis, de sangrado, nada. Y generalmente, a medida que se va corrigiendo la ferropenia, se va disminuyendo también el recuento de plaquetas. Enfermedades inflamatorias, o sea, cualquier proceso infeccioso puede estar asociado a recuentos aumentados de plaquetas, ¿verdad? Infección bacteriana, un proceso inflamatorio, una artritis reumatoide, ¿verdad? O sea, cualquier proceso inflamatorio. Los medicamentos, nuevamente el corticoide, ¿verdad? Síndrome mieloproliferativo, o sea, algún problema a nivel medular. Hasta aquí, ¿entendieron todos? ¿Alguna pregunta? Ustedes van a ver que siempre que estudiamos algún problema hematológico, pídanle su prótesis de sangre periférica. El prótesis de sangre periférica es un estudio que es, digamos, observador dependiente, igual que la ecografía, por decir así, depende mucho de quién informa el prótesis.
porque el frotis lo que nos va a dar es una apreciación, ¿verdad?, de lo que ocurre a nivel de los tres elementos. Yo con el frotis no voy a tener el nivel de hemoglobina, de glóbulos blancos, de plaquetas, etc. ¿Por qué? Porque es algo subjetivo. Yo lo que voy a mirar es la morfología de las células, ¿verdad? ¿Qué me interesa en cuanto a las tres series? Generalmente el frotis nos sirve mucho cuando tenemos duda. Por ejemplo, una anemia, ¿de qué causa es la anemia? Entonces, con el frotis nosotros vamos a ver ya el tamaño de los glóbulos rojos, o sea, si es correlativo o no con nuestro BCM, las formas, las diferentes formas. Recuerdan que cuando hablamos de glóbulos rojos dijimos que eran redondeadas y con un halo claro central. La cromía, es decir, la tinción, ¿verdad?, de los glóbulos rojos están hipocrómicos, normocrómicos, ¿verdad?, el tamaño micro, macro o normocítico. La policromasia sería el equivalente al reticulocito, pero sin la tinción especial, porque se ven los glóbulos rojos un poquito más lilas del normal. Si hay o no eritroblastos. Recuerden que eritroblastos nosotros tenemos a nivel medular, normalmente no hay en sangre periférica eritroblastos. ¿Por qué? Porque son precursores de la médula ósea, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros tenemos eritroblastos en sangre periférica? Cuando hay hemólisis o cuando hay una hemorragia aguda. Es decir, la médula está intentando compensar ese descenso de hemoglobina y libera formas inmaduras, que son los eritroblastos. Presencia de parásitos intracelulares, como en el caso, por ejemplo, del paludismo, ¿verdad?, que podemos ya tener un diagnóstico por el frotis. Corpúsculos de Jawéjoli se ven generalmente en los pacientes que son esclerotizados, ¿verdad?, que son unos puntitos que se ven dentro de los glóbulos rojos. Y la formación en rulo es cuando los glóbulos rojos aglutinan, esa es la palabra, aglutinan y forman como pila de moneda y se ven generalmente en las anemias hemolíticas mediadas por anticuerpos. Entonces todos esos datos podemos tener en el frotis de sangre periférica. Si hay, por ejemplo, células falciformes, células en algo, que son características de algunas hemoglobinopatías. En la serie blanca, ¿qué es lo que nos interesa? Primero la fórmula, porque nosotros en el frotis sí contamos el porcentaje de las células diferentes, ¿verdad? Si hay neutrófilos, si hay linfocitos, si hay linfocitos atípicos, si hay linfoblastos, ¿verdad?, que una célula diferente. Granulaciones tóxicas son cuando se ven normalmente los neutrófilos tienen unos gránulos en el citoplasma, y cuando esto está aumentado, que son las granulaciones tóxicas, se relacionan generalmente con los procesos infecciosos bacterianos. La misma cosa, la presencia de vacuolas en los neutrófilos. Linfocitos reactivos, cuando se describe, generalmente están asociados a infecciones virales, como el Epstein-Barr, por ejemplo. Y blastos, que se relacionan, ¿verdad?, con las leucemias. Muchas veces recibimos pacientes, por ejemplo, que en el frotis informan eritroblastos. Eritroblastos no es igual a blastos. Eritroblastos son precursores de la serie roja. Linfoblastos son precursores de la serie blanca, ¿verdad? O sea, a veces le dicen a los padres, por ejemplo, se observa un eritroblasto y dice su hijo tiene leucemia. Eritroblastos se pueden ver, como les dije, en caso de anemias hemolíticas, en hemorragia. Eso no equivale a que tenga leucemia. No den un diagnóstico sin estar seguro, ¿verdad?, sin saber. ¿Por qué? Porque eso es un impacto muy grande siempre para el paciente. Imagínense que alguien le dice, tu hijo tiene leucemia o usted tiene leucemia, ¿verdad? Eso es así un balde de agua fría. Y a veces los padres ya llegan en shock, ¿verdad? Y es otra cosa, ¿verdad? Entonces no confundan de repente cuando se dice informan de eritroblastos, que son precursores de la serie roja, no es igual al blasto de la leucemia. Y en las plaquetas lo que se informa es si el número está aumentado, disminuido, si hay presencia de macroplaquetas. A veces, por ejemplo, por el hemograma las plaquetas están disminuidas y cuando ustedes miran el frotis están todas aglutinadas, porque eso depende mucho, eso es lo que se conoce como pseudotrombocitopenia. Porque a veces, sobre todo en los niños, en que la extracción de sangre es más difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño no se queda quieto, se mueve, la aguja, ¿verdad? A veces ya coagula todo, al retirar la sangre a veces ya coagula y las plaquetas todas quedan en el coágulo, entonces el aparato no cuenta y queda como si fuese una plaquetopenia, pero el niño no tiene ningún cuadro clínico. Ustedes por eso siempre hay que corroborar, ¿verdad?, el recuento de lo que suelta la máquina con el mirar lo que es el frotis, ¿sí? Eso es cuando hay pseudotrombocitopenia, quedaron todas atrapadas en el coágulo. Bueno, no sé si se ve muy bien, ¿verdad?, pero los rosados son los glóbulos rojos, ¿verdad?,
físicos, ¿verdad? Estos son la serie blanca, esto es un blasto, no tiene citoplasma, aquí es un neutrófilo. Aquí ven que hay, dentro de los glóbulos rojos hay diferentes formas, ¿verdad? Si da para ver, ¿verdad? Pero esta célula que no tiene halo central es el esferocito, perdió el halo central. Y se ve muy característicamente en todo lo que sean las anemias hemolíticas. Esta célula, que tiene totalmente otra forma, fuera de la forma redondeada, es una célula falciforme, ¿verdad? O drepanocítica. Y esto es un eritroblasto. Ustedes ven que tiene la misma forma que el glóbulo rojo, pero todavía tiene núcleo. Entonces, cuando ustedes ven todo, y este tiene un doble halo, ¿verdad? Que es diferente al halo central, tiene doble, que es lo que se conoce como célula de tiro al blanco o célula en algo, según lo que lean en diferentes literaturas. Esto es característico de una hemólisis. Tiene esferocito, tiene eritroblasto, tiene células en algo y también tiene una célula falciforme. Esto se ve mucho en lo que es la anemia falciforme, ¿verdad? O incluso puede ser en una hemoglobinopatía C y falciforme, porque a veces hay combinación de diferentes hemoglobinopatías. Entonces ustedes ahí en el PRODI ya ven que no está bien, que no es algo normal. Ya pueden tener una orientación diagnóstica. Acá, por ejemplo, ven cómo ese halo central, que era un puntito, acá está mucho más. Apenas está coloreado el borde, ¿verdad? Esto es hipocromía, ¿verdad? El halo central aumentó muchísimo, la célula no está coloreada. Esto se ve mucho en las anemias hipocrómicas, que es característico de la ferropenia, ¿verdad? Del déficit de hierro. Bueno, estas células, que son totalmente diferentes, y todos ustedes ven que tienen como, estos son los bastones de Auer, que son la acumulación de gránulos en el citoplasma y son características de las leucemias mieloides. Acá ven otra vez otra célula que es un mieloblasto y acá también tiene el bastón de Auer. Son mieloblastos. Aquí también esta es una célula falciforme bien así, Panama shape, como le dicen, ¿verdad? Bien diferente a lo que es el resto. Bueno, ustedes entonces podemos ver que el hemograma, como les digo, si bien es algo muy básico, nos puede orientar a muchas cosas, ¿verdad? Pero siempre correlacionando con la clínica y el examen físico del paciente, ¿no? Nunca vamos a mirar de forma aislada. Bueno, les puse así unos casos clínicos que es lo que nosotros vemos en el día a día para que ustedes puedan hacer unos ejercicios, porque así se van a presentar y así les va a traer el análisis del paciente, ¿verdad? Lactante de 9 meses que me imagino que consulta por palidez, examen físico solo está pálida y trae este hemograma, hemoglobina 9, hematocrit 27, BCM 60, HCM 22, glóbulos blancos 6500, neutro 38, linfo 60, mono 2, plaquetas 230. ¿Cuánto dijimos que es el valor normal de hemoglobina de un niño de esa edad? No, en los 3 meses, 9 meses que la criatura. No, 9.5 es a los 3 meses. 11, que tiene que tener, el límite inferior es 11. ¿Usted tiene alguna anemia o no? Tiene un descenso en la hemoglobina. ¿Sus índices? O sea, está bien. ¿Y sus índices del BCM y la HCM? Está disminuido, ¿verdad? 75 más o menos tiene que ser. También. Tiene que ser alrededor de 3. Entonces, si ustedes ven ahí, tiene una anemia con BCM bajo, HCM bajo, entonces sería una anemia hipocrómica microcíclica. Los glóbulos blancos están normales, ¿no? ¿Y la fórmula? Dijimos que tiene que tener predominio del linfo, o sea, está bien, ¿no? ¿Hasta qué edad dijimos que tiene que tener predominio del linfo? Hasta los 4. ¿Y las plaquetas? Normal. Entonces, esta criatura lo que tiene es una anemia hipocrómica microcíclica. Entonces, cuando vemos anemia, vemos que la causa más probable es ferropenia. El resto está normal, sus blancos y sus plaquetas normales. Este es otro paciente de 5 años que consulta por sangrado en las encías y el examen físico está pálida, presenta equimosis en miembro, no tiene adenomegalias ni hepatosplena.
y trae ese hemograma. Hemoglobina 10, hematocrito 30, PCM 80, HCM 28, glóbulos blancos 4000, neutro 20, linfo 80 y plaquetas 65.000. Hemoglobina baja. Después. PCM normal, o sea, una anemia, entonces normal. Después. Normal. Sus glóbulos blancos, la fórmula está normal. Que tiene 5 años. Tiene linfocitosis. ¿Qué dijeron? Las tres series están afectadas. Tiene anemia, tiene plaquetopenia y este paciente tiene una neutropenia también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene predominio del linfo, pero acuérdense que 5 años y tiene que tener fórmula repartida, ¿verdad? Yo puedo decir que esto es un virus nomás con linfocitosis. Tiene plaquetopenia. Acá hay una afectación de las tres series. Hay anemia, hay plaquetopenia y hay leucopenia. O sea, los blancos están en el límite. Por eso que les digo, no solo miren el valor de glóbulos blancos, miren también sus neutrófilos. Acá hay neutropenia. Esto es lo que se conoce como una pancitopenia. Hay afectación de las tres series. Entonces yo acá no puedo decir es nomás una infección. Acá es algo a nivel medular. Cuando yo tengo afectación de 2 o 3 series, ya tengo que pensar en algo medular. ¿Sí? Entonces acá va a ser una pancitopenia lo que tenemos y eso equivale a una evaluación medular. Acá tiene otro paciente de 1 año masculino que la madre refiere que come tierra. Eso siempre, ¿verdad? El día a día viene comiendo tierra. El examen físico está en buen estado general, pálido, sin sinomegalia, adenomegalia. Hemoglobina 8, nacimiento 24, PCM 55, HCM 18, 8000 de blanco, neutrófilos 35, linfo 45, EO 18, mono 2, plaquetas 550.000. Eosinofilia. Entonces acá tiene una anemia hipocrómica microcítica, también tiene BCM bajo, ¿verdad? Y tiene una eosinofilia 18%. Si ustedes hacen el valor absoluto, ¿cuánto les va a dar eso? 18%. Entonces es como una eosinofilia. Entonces tiene una anemia hipocrómica microcítica con eosinofilia. Y ustedes ven que acá las plaquetas están un poco elevadas, ¿sí? Esto es característico del paciente, ¿verdad? Lo que come tierra, lo más probable que tenga parásitos, ¿verdad? Por eso da esa eosinofilia. Y tiene una anemia ferropénica probable, o sea, hipocrómica microcítica, probablemente ferropénica. Este es otro paciente adolescente femenino que consulta por fiebre hace una semana, astenia, está con fiebre de 38 grados, se palpa el hígado a 3 centímetros, vaso a 2 centímetros y presenta ganglios cervicales bilaterales. El hemograma, 12 de hemoglobina, hematocrito 36, glóbulos blancos 18.000, neutro 20, linfo 80, presencia de linfocitos reactivos y plaquetas 350.000. Entonces, ¿cómo van a informar ese hemograma? Ustedes, por ejemplo, le llaman al, no sé, son residentes y le llaman al leucocitosis con linfocitosis, ¿verdad? Hemoglobina normal y plaquetas normal. ¿Qué pueden pensar así en un paciente? Entonces, con ese cuadro clínico. ¿Algún virus, ¿Qué dicen en el fondo? Muy exagerado. No escuché. Adolescencia. Epstein-Barr les puede dar así.
Acuérdense que los linfocitos reactivos se denuncian que yo voy a pensar una leucemia. No. ¿Por qué no? Tiene fiebre, tiene hígado, tiene vaso. Solamente por los blancos no puedo decir que es o no. Y la leucemia no siempre cursa con leucocitos y puede tener blancos normales, disminuidos o aumentados. O sea, no esperen siempre tener 100.000 blancos para que sea una leucemia. ¿Qué es lo que no tiene? Tiene hemoglobina normal y tiene plaquetas normales, ¿verdad? Acuérdense que la médula, cuando está afectada por, en el caso de las leucemias, va a haber afectación de las 3 series. Eso es un caso típico de una mononucleosis así bien, ¿verdad? Fiebre, hepato pleno, ganglios y tienen una linfocitosis. Aquí tienen un paciente escolar de 4 años que ingresa con tos y fiebre de una semana de evolución, cataquineico y se oculta soplo tubal con base de derecha. Se palpa hígado a 3 centímetros, hemoglobina de 10, hematocrit 30, BCL 80, glóbulos blancos 35.000, neutros 75, callado 10, metamilocito 5, linfo 10 y plaquetas 200.000. Y una anemia leve. Sí, no. Y tu glóbulo blanco está mal estado y puede ser una reacción leucemoide. Esto es lo característico de la reacción leucemoide. ¿Sí? Tiene blancos aumentados y tiene formas inmaduras, tiene callado, metamilocito, se hace ver los precursores, ¿verdad? Esto es lo característico de la reacción leucemoide y se ve asociado a un cuadro bacteriano. Tengo un paciente con una neumonía típica, tiene soplo tubal, cataquineico, febril, etc. Es una neumonía. Entonces tiene leucocitosis, neutrofilia y formas inmaduras. Esto es también lo que se conoce como desvío a izquierda. Te van a escuchar que de repente tiene desvío a izquierda, dicen, ahí se nos preguntan qué es lo que es desvío a izquierda, cuando aparecen formas inmaduras. ¿Verdad? Los precursores de los neutrófilos aparecen en sangre periférica en forma escalonada. Y en reacción leucemoide, ¿por qué? Porque a veces no llegan a estos valores, ¿verdad? La reacción leucemoide es cuando hay así una leucocitosis importante, ¿sí? Porque a veces tenemos desvío a izquierda, pero no con tanto aumento de los blancos, ¿sí? Esto es una reacción leucemoide. Y ven que tiene plaquetas normales. La hemoglobina generalmente, cuando hay un cuadro infeccioso, casi siempre también baja, aunque sea un poco. Nuestra paciente de sexo femenino de 13 años, adolescente, que consulta por equimosis y metrorragia de 10 días de evolución. El examen físico está en buen estado general y presenta equimosis en extremidades, sin visceromegalia, sin adenomegalia, solamente los moretones. Hemoglobina 12, hematocrit 36, glóbulos blancos 5.500, neutros 60, linfo 35, plaquetas 25.000. ¿Tiene anemia? Plaquetopenia aislada. Esto es muy característica de la PTI, las púrpuras trombocitopénicas, ¿verdad? Así debutan, ¿verdad? La paciente está sana, bien, solo con sangrado y el hemograma solo tiene plaquetopenia. ¿Sí? Este es otro paciente de 6 años de edad, presenta ictericia hace unas semanas, tiene intermitente sin otros síntomas, está pálido, ictericia conjuntival, se palpa hígado a 3 centímetros, vaso a 4 centímetros, hemoglobina 6, hematocrit 18, BCM 80, ACM 30, glóbulos blancos 5.500, neutros 55, linfo 45, plaquetas 250.000, reticino. Ha sido fácil. Y tenemos los estudios y Y por su cuadro, hemolítica. ¿Qué van a pedirle, por ejemplo, otro estudio? Desde Kunz y antes de y otro estudio. Desde Kunz es si es inmune, para ver si es inmune. ¿Cómo te van a diferenciar si es una hepatitis, por ejemplo? Es perfil hepático. ¿Qué va a tener la hepatitis? GOT y GPT aumentado, ¿verdad? ¿Y en la hemolítica? Indirecta, otra aumentada y encima de la normal, ¿verdad?
En las anemias hemolíticas las enzimas hepáticas están normales, ¿verdad? No hay aumento, lo que hay es aumento de la bilirrubina a expensas de una función indirecta. En cambio, cuando ustedes tienen una hepatopatía, van a tener enzimas hepáticas aumentadas y los dos. Bilirrubina generalmente aumentada a expensas de ambas fracciones, ¿verdad? Sí, es una forma de diferenciar y después ya tienen que buscar la causa, ¿verdad? Si es inmune o si es congénita, etc. Difícilmente que a los 6 años recién debuta de una forma congénita, pero por eso. Este es otro paciente de 3 años con antecedentes de fiebre intermitente hace 3 semanas. Le refiere a astenia y palidez. Está pálido, equimos en extremidad, hígado 3 centímetros, vaso 6, está febril, tiene hemoglobina 7, hematocrit 21, glucemia 75, glóbulos blancos 3500, neutro 40, lipo 55, mono 5, plaquetas 120 mil. Retículo. Era anemia. Disminuye, hay una leucopenia. Está normal. Es los 5 años. Pocos. Menos de 100.000 para estudiar no sería aislado. Pero acá en el contexto voy a tener las otras alternativas. O sea, que voy a tener tu anemia, voy a tener tu blanco un poco bajo, tu plaqueta bajo un poco bajo. O sea, yo voy a investigar si es una plaquetopenia solo aislada para decir menor ascendido. Pero cuando ya tenés alterado todos los otros, ya hay que pensar en algo más medular. O sea, más todavía no pasa que tiene. Yo puedo pensar en algún virus que en 3 semanas de historia. La mononucleosis a veces les puede dar así. El síndrome de mononucleosis puede dar fiebre prolongada, hasta un mes puede tener fiebre con hepato pleno, pero usted suele tener leucocitosis, ¿verdad? Con linfocitosis. Y generalmente esa hemoglobina baja no va a tener, a no ser que el paciente ya era anémico antes y ahí se le sumó el linfito, digamos. Pero acá nosotros tenemos como una alteración de las 3 series. Tenemos que descartar siempre una leucemia, por ejemplo, en estos casos así. Este otro paciente de 13 años que consulta por dolor torácico, fiebre y dificultad respiratoria de 3 días de evolución, está pálido, está apneico, un músculo vesicular disminuido en base derecha, se palpa hígado 3, vaso negativo, hemoglobina 10, hematocrit 30, BCM 80, glóbulos blancos 18.000, neutro 15, linfo 80, mono 5 y plaquetas 110.000. Cuando ustedes escuchan la historia, ¿qué les da ese? ¿Qué es? Por la historia. Una neumonía, ¿verdad? Pues tiene dolor torácico, fiebre y dificultad respiratoria. Está taquipneico, murmullo de ustedes van a esperar ahí una neumonía aparentemente. ¿Y qué esperan del hemograma de una neumonía? Una neutrofilia. Este tiene 80% de linfo, ¿verdad? Esas cosas le tienen que llamar la atención. El cuadro clínico ustedes dijeron, una neumonía, y después ven el hemograma, no va, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser ahí? Pero si la neumonía que te dé casi con condensación es bacteriana. No, hay una neumonía viral atípica, no te va a dar esa alteración. Estos a veces son de leucemia, ¿verdad? Este paciente específicamente era un linfoma, ¿verdad? Que debutó como si fuese una neumonía, tenía una gran masa mediastinal, tenía la condensación, ¿verdad? O sea, hizo una neumonía, pero cuando se le dio el hemograma 80% de linfo, eso ya eran blancos, y ahí incluso informa elementos inmaduros, ¿verdad? Entonces ustedes ven así, no va la historia con el hemograma, no es correlativo. Por eso que les digo que siempre tienen que correlacionar, ¿verdad? La historia del paciente, el examen físico y el hemograma, hay algo que no va. Estoy esperando una infección bacteriana y tiene linfocitosis, no está bien. Algo no está bien. Bueno, casi que ahora terminar una luz. Bueno, ¿entendieron, gente, cómo es? Cuando nosotros evaluamos el hemograma, siempre tenemos que mirar las 3 series. Porque a veces me dicen, está anémico, y sus blancos, no se acuerdan, no miraron, ¿verdad?
cuando ustedes refieren a un paciente, porque muchas veces ustedes van a, la misma cosa cuando ustedes van a rendir el examen final, ¿verdad? Ustedes están comenzando, cuentan la historia, y su laboratorio tenía anemia, y nos miran todo. El hemograma hay que mirar las 3 series. Y el tema, por ejemplo, de las plaquetas, muchas veces los laboratorios, si ustedes no piden hemograma y plaquetas, no les informan plaquetas. Las plaquetas forman parte del hemograma, no del coagulograma. Es cierto que uno cuando va a estudiar algún problema de la hemostasia siempre pide plaquetas, pero está dentro de las células del hemograma. Entonces pidan siempre, porque a veces no piden, nos pasa mucho en gineco, por ejemplo, porque ellos hacen hemograma, ¿sí? Ay, te llamo porque está sangrando, no sé qué, está anémica, está sangrando hace un mes. ¿Y su plaqueta? No sé. No, esa parte no está ya en su chip, ¿verdad? Entonces a veces es una púrpura, está de un cáncer, por ejemplo. Y una plaquetopenia grave, ellos no se dieron cuenta. Dice que ellos no piensan mucho. Entonces pidan siempre todo, de verdad, porque muchas veces pasa eso que no se evalúa y se tragaron ahí. En hemograma, y jamás nadie pidió su plaqueta, ¿verdad? Eso forma parte del hemograma. Cuando ustedes van a evaluar, ustedes si un paciente que está sangrando, tienen que preguntar. Y siempre no se evalúan las 3 series, ¿verdad? Porque a veces dicen, es una anemia nomás y no vieron el cuerpo, ¿verdad? Ya puede ser. A veces vemos pacientes que ya consultaron, no sé, 400 veces. Todos los días le hacen hemograma. Desde el comienzo tenían alterado su hemograma. Y nadie. No sé si no vieron, no saben evaluar. Por eso que siempre les insistimos con el hemograma. Es un estudio muy básico, pero tienen que saber evaluar. Por lo menos para derivarles. Si ustedes no saben, como yo siempre digo, no es lo que todos tenemos que saber. Pero por lo menos sepan a dónde derivar el paciente, ¿no? Porque a veces el paciente en serio, ¿consultó? Sí, consultamos. Nosotros fallamos. Nosotros médicos, ¿verdad? La otra era una nena, era así una petequia andante, por todo el cuerpo tenía. Tenía un hemograma de 3 meses antes con 30.000 plaquetas. Y el médico le dijo que se alimente bien. Y que fuese el médico ya no, ¿verdad? ¿Cómo picó? O sea, hay cosas que no puede ser que consulten, porque a veces les retan, ¿verdad? ¿Cómo señora no se dio cuenta, no consultó? ¿Cómo tal cosa? Consulta. El médico el problema. Así es que, si no saben, por lo menos sepan a dónde derivar, ¿verdad? Yo siempre digo, no está mal decir yo esta parte no sé, porque no es mi especialidad, no digan, ya está, ¿verdad? Tenés que irte a buscar especialista, no van a quedarse como burros, ¿verdad? Pero deriven, porque así el paciente pierde tiempo a veces. Entonces,